¿cómo están? Pues estamos muy contentos de tenerlos aquí en su programa del periódico Regeneración, que aparece cada 15 días y que pues se maneja información acerca de lo que sucede, digamos, en el país, de qué son los temas que hay en la agenda pública, y también pues damos información que viene en nuestro periódico, el periódico Regeneración, el periódico de las causas justas, el periódico de nuestro partido Movimiento. Y hoy, bueno, pues tenemos varios temas que vamos a tratar. Vamos a tratar sobre la relación de México con Estados Unidos, sobre las políticas sociales que ha llevado a cabo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el proceso de afiliación que estamos viviendo en Morena, una afiliación donde nuestra intención es que más de 10 millones de mexicanas y de mexicanos pues se afilien a nuestro movimiento para defender los logros y los avances de la Cuarta Transformación. También vamos a tener las secciones de Dani Campero y de El Mayo Monero, y bueno, va a estar muy bueno aquí su programa Regeneración en la 4TV, y recuerden pues suscribirse al canal de la 4TV, ver pues todos los programas que a diario transmite la 4TV, y bueno, pues aquí en la 4TV y en su programa del periódico Regeneración le damos la bienvenida a todas ustedes. Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de estar aquí de nueva cuenta en un programa de tu periódico Regeneración. Como ustedes saben, pues el periódico, el último número que explicamos la emisión pasada, ya está en circulación, ya se imprimió, y pues es cuestión de que ustedes lo esperen en su casa o que se comuniquen con personas de Morena para que se los lleven o para que puedan ir a recogerlos a algún lugar, ¿no? Este periódico es el que está en circulación, el último número, que tiene pues muchos temas relacionados con la reforma judicial, relacionados también con el proceso de afiliación que estamos viviendo en este momento, que nuestro partido Movimiento está experimentando en este momento, y donde pues ya hay metas que se han cumplido. Ya hay más de 1 millón de personas afiliadas a nuestro movimiento en este proceso, y pues en ese periódico, en esta edición del periódico, pues están los pasos que hay que seguir, cuáles son la dinámica de la afiliación, quiénes son los que están afiliando, en fin, todos esos procesos relacionados con ello. Y bueno, hoy me gustaría hablar de un tema que es muy interesante y que es un tema que en realidad ha estado en la agenda pública, que ha sido el tema, digamos, preponderante en todo lo que hemos vivido en estas últimas semanas, y que tiene que ver con la relación entre nuestro país y nuestro vecino del norte, los Estados Unidos. Hay que recordar que hace unas semanas tomó posesión como presidente de los Estados Unidos Donald Trump, un personaje complejo, un personaje que le gusta amedrentar, que le gusta amenazar, que le gusta ser y aparecer como el gran mandón, como el que decide todo, que pues cotidianamente amenaza, que hace una política internacional no a partir de una diplomacia clásica, sino a partir de la amenaza y de amedrentar a los demás presidentes o presidentas. Y como nosotros pues tenemos una frontera kilométrica con los Estados Unidos, pues es una de nuestras relaciones más complejas que hemos vivido. Hay que recordar también que Donald Trump ya tuvo un primer periodo presidencial que coincidió en parte, en la gran mayoría, con la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que nuestro expresidente, nuestro querido presidente, pues supo cómo lidiar con Donald Trump, supo cómo llegar a acuerdos con este personaje e incluso obtener beneficios. Hay que recordar que durante la pandemia López Obrador logró que los Estados Unidos donaran material médico, que donaran ventiladores para atender a pacientes enfermos de COVID, y al mismo tiempo también se supo apoyar en esta cuestión del petróleo, en donde el presidente López Obrador llegó a un acuerdo con Estados Unidos para no parar la producción de petróleo que se había, establecido en un organismo internacional de países productores del petróleo,
en la OPEP y que Estados Unidos asumió pues esa parte que siguió produciendo México, ¿no? Entonces fue una relación compleja, pero llegó a ser una relación cordial y supo lidiar con este personaje que es muy temido en la palestra internacional, que es Donald Trump. Y ahora con este segundo periodo que llega Donald Trump, pues con quizá un poco más de apoyo del electorado estadounidense, nuestra actual presidenta Claudia Sheinbaum, también ha sabido lidiar con este personaje. Llegó amenazando y diciendo que iba a imponer aranceles a todos los productos que Estados Unidos importara de México y de Canadá. También dijo que si México no realizaba acciones en contra del crimen organizado, pues iba también a imponer aranceles, que iba a tener una política mucho más radical con respecto a las personas que laboran en Estados Unidos de forma indocumentada y bueno, pues muchas otras discursos que han sido muy agresivos hacia nuestro país y hacia la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nuestra presidenta siempre ha dicho que ante las acciones de Donald Trump hay que tener la cabeza fría, que no vale la pena reaccionar de una forma furibunda, ¿no? De una forma muy agresiva, porque una parte de Trump es su discurso y otra parte son las acciones que llega a realizar. Y entonces a partir de esta forma de lidiar con Estados Unidos y en específico con el presidente Donald Trump, pues nuestra mandataria pues ha sabido, lidiar con esta relación, ha logrado parar momentáneamente la imposición de aranceles a partir de acuerdos que se han tomado. También ha sabido responder quizá a, amenazas o a buscapiés que ha lanzado Donald Trump. Por ejemplo, la cuestión de cambiarle de nombre al Golfo de México por Golfo de América. La presidenta ha dicho que pues, ellos tienen el derecho de cambiar a la plataforma continental y ponerle como ellos deseen, pero no al Golfo como tal, ¿no? Y entonces por eso no ha protestado en ese sentido, pero sí ha protestado o ha mandado cartas explicativas a Google, por ejemplo, que en ciertos casos y en Estados Unidos ya cuando uno se mete a sus mapas cambió el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, ¿no? Entonces ese tipo de acciones que son acciones que se responden de forma diplomática y que pues ha evitado la presidenta entrar en una confrontación directa con el gobierno de Estados Unidos, porque al final eso no repercutiría en un beneficio para nuestro país, sino que lo que ha guiado a la presidenta es hacer una política de conciliación, una política donde las tres naciones, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, pues tengan una buena convivencia y se beneficien. Y esto es importante porque el mercado que representan estas tres naciones, que es Canadá, Estados Unidos y México, pues es uno de los mercados más atractivos en todo el mundo. Lo que se vende en México, en Estados Unidos y en Canadá, pues generan muchísimos recursos y por lo tanto, pues la apuesta es a que esta alianza que se ha dado a partir de los tratados internacionales, del tratado de libre comercio entre las tres naciones, pues ha beneficiado a los tres países y por lo tanto, pues la intención es que continúen estos beneficios y que se establezca un bloque donde haya un trato igualitario, donde haya un trato digno entre las tres naciones y donde, bueno, se potencien las características de cada una de los países y además se actúe como un bloque comercial, que esa ha sido la intención durante muchísimos años. Entonces, creo que la forma en cómo la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado lidiar con Donald Trump, pues es algo importante, es algo digno de resaltar y siempre con la cabeza fría, pero con la inteligencia y abonando a que nuestro país se ha tratado con dignidad, a actuar con dignidad ante los Estados Unidos. Una de las cuestiones también que es digna de señalar es que
por un lado, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum defiende a nuestro país con dignidad ante la amenaza que podríamos llamar de Donald Trump, pues la oposición ha hecho como lo contrario, ¿no? La oposición ha estado apoyando ciertas acciones o ciertos discursos de Donald Trump que son pues prácticamente una forma de ser antipatriota y pues eso no le ha resultado a los de oposición, al PAN y al PRI, que en la percepción general pues se han visto como traidores a la patria, ¿no? Que se han visto como personajes que no defienden a nuestra nación y pues eso no genera las simpatías del pueblo. Tan es así que, por ejemplo, en las acciones que ha realizado la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de México ante Donald Trump, pues recibe prácticamente el 90% del apoyo de la población mexicana. Y si, por ejemplo, tenemos que ese 90% apoya estas acciones y la oposición critica lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, pues entonces la oposición está en una, digamos, no genera ningún tipo de simpatía de parte de los mexicanos y pues en un futuro del electorado mexicano. Por eso la oposición está desdibujada completamente, no tiene un proyecto de nación, decide apoyar a un personaje que no es querido en nuestro país, como es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues eso, en lugar de generar simpatías, en lugar de generar una cuestión positiva para la oposición, pues lo que genera es la antipatía de la población mexicana hacia los opositores y pues ellos van camino directo a una posible extinción, porque la gente ya no quiere estos partidos que no abonan para el mejoramiento de las condiciones de los mexicanos y que no abonan tampoco a edificar una nueva relación con los Estados Unidos, ni consideran que es importantísimo que nuestro país y que las autoridades de nuestro país actúen con dignidad frente a otras naciones. Y bueno, ese es un punto y ese es algo que está en la agenda pública, que se discute cotidianamente, que está en los medios de comunicación y que lo ha estado así durante las últimas semanas y que seguramente continuará siendo un tema a discutir, porque esta relación pues apenas comienza y bueno, pues cada uno de los discursos de Donald Trump se deben de analizar y se deben de responder, como se han respondido hasta ahora por parte de nuestro país, con la cabeza muy fría. Y bueno, ese es un tema que es importante señalar. Y hay otro tema que dentro de las acciones que ha realizado la administración de Claudia Sheinbaum, hay una que es importantísima y que es el rescate del Infonavit, de esta institución tan importante para el país y que es la que proporciona el derecho a la vivienda, que está en la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y que pues parecía una letra muerta en la propia Constitución, ¿no? Y entonces, a partir de la llegada del presidente López Obrador, se empieza a rescatar al Infonavit y con el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno de México, pues hay digamos, un segundo paso en este rescate, ¿no? Se abren y se está aprobando, se va a aprobar seguramente, ya se aprobó en la Cámara de Senadores y se va a hacer lo mismo en la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, una reforma que hace que sea más transparente el Infonavit, una reforma que hace que el Infonavit pues empiece a erradicar todos los resabios de la corrupción durante los gobiernos del PRI y del PAN, y que se logre una institución que realmente otorgue una vivienda digna a millones de trabajadores. Y tan es así que se está planteando que retome el Infonavit esta capacidad de construcción de vivienda, porque durante los gobiernos neoliberales el Infonavit, que era el encargado de la política de vivienda en México y que era el encargado también de proporcionar vivienda a las y los trabajadores, pues prácticamente dejó de serlo, le encargó estas actividades a empresas privadas, se generó muchísima corrupción y el Infonavit, es decir, el Estado mexicano, pues dejó de tener esta capacidad constructora de viviendas. Con esta reforma lo que se quiere es que pues se vuelva el Infonavit a se transforme en un ente
constructor de viviendas, que sean viviendas que se otorguen de forma clara, con completa transparencia, sin corrupción a las y los trabajadores, y que se cumpla este derecho que está en la Constitución y que es el derecho a la vivienda por parte de las familias mexicanas. Y bueno, pues esta es una política que se está llevando, hay muchísimos recursos que se están invirtiendo en esta política porque al final los gobiernos de la Cuarta Transformación pues también apuestan a la reconstrucción y a darle valor nuevamente a los derechos que se habían perdido con los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces es una muy buena noticia y es algo que está construyéndose y que pues se van a edificar muchísimas, cientos, miles, cientos de miles de viviendas que habitarán las y los trabajadores de México. Eso es una muy buena noticia. Otra de las políticas que se están planteando y de las iniciativas que se van a aprobar seguramente en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, tiene que ver con dos iniciativas que anunció la presidenta cuando se conmemoró la Constitución mexicana, ¿no?, de 1917. Y esto tiene que ver con esencia o con, digamos, una raichambre histórica en nuestro país. Y una de ellas tiene que ver pues con limitar, erradicar esta cuestión del nepotismo, es decir, que personas después que gobiernan o después de que obtienen un cargo puedan poner en ese mismo cargo, a partir de ciertas argucias, a sus familiares o a sus conocidos o a sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus papás. Es decir, erradicar completamente el nepotismo en la política mexicana. Esa es una de las iniciativas que se están discutiendo en este momento en el Congreso, una iniciativa que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum y que seguramente pues abonará, porque al final el nepotismo es corrupción, entonces abonará a la erradicación de la corrupción en nuestro país. Y la otra iniciativa, también importantísima, es que se retoma esta lucha que hubo durante la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana fue un proceso esencialmente para erradicar la reelección en el país, ¿no? Es decir, Porfirio Díaz tenía más de 20 y tantos años gobernando, de una u otra forma, era el que mandaba en este país, no había elecciones democráticas, no había competencia electoral y por lo tanto hubo pues grupos que pedían que hubiera realmente democracia en México y en parte la Revolución Mexicana, además de muchos otros procesos sociales, pues fue una revolución que reivindicó la democracia y las elecciones realmente competitivas. Por eso era la frase de Francisco Madero que mencionaba que era sufragio efectivo, no reelección, es decir, que valiera, que se respetara el voto y que no hubiera una reelección para que evitar pues una dictadura como la encabezó Porfirio Díaz. En los gobiernos liberales se permitió la reelección en ciertos cargos de elección popular, senadores, diputados, alcaldes, y bueno, pues se había pensado también en hacer la reelección en otros cargos como el de gobernador, eso no se ha logrado, pero con esta iniciativa es regresar a la esencia del movimiento de la Revolución Mexicana y a esta cuestión que caracteriza mucho a nuestro país, al sistema político mexicano, que es la no reelección. Es decir, que no haya una reelección de alcaldes, que no haya reelección de diputados ni de senadores y que esto abra la puerta pues a que se creen mejores liderazgos, a que haya más pluralidad en los puestos de elección popular y pues es una iniciativa que en realidad también está acompañada del apoyo popular, porque en las encuestas y se ha preguntado a la gente si considera que la reelección es positiva para nuestro país y pues la gente menciona que ellos preferirían o que la gente preferiría que no hubiera reelección y por lo tanto pues esta es una cuestión que está en realidad respaldada por
la gente por el apoyo popular. Y pues estas dos iniciativas que se van a discutir, que seguramente generarán muchas críticas de los opositores, de ciertos grupos intelectuales o analistas mediáticos, pero que en realidad es una iniciativa que regresa, que retorna a la esencia del sistema político mexicano que se instauró a partir de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, pues estas son iniciativas importantes que abonan pues, a la cuestión del derecho, que abonan, de los derechos de los trabajadores, que abonan a la cuestión del rescate de nuestra nación y que abonan a la cuestión de la defensa de nuestro país. Porque hay algo que es bien interesante y que es importante señalar, que a partir de la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, especialmente, bueno, a partir de que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México, la gente empezó a tener o empezó a darle un respaldo popular a nuestros gobiernos. Veníamos de gobiernos que eran conceptuados como rateros, que eran conceptuados como insensibles, como corruptos, como que no gobernaban para el pueblo, sino para una élite, para un grupo privilegiado. Y a partir de Andrés Manuel López Obrador, la gente comenzó a confiar en su gobierno y a identificarse con su gobierno. Y al mismo tiempo que se identificaba con su gobierno, regresaba o se reestructuraba o se fortalecía el sentirse orgulloso de su voto, de haber aportado algo para que hubiera un gobierno del pueblo y para el pueblo, y al mismo tiempo se empezaron a rescatar muchas cuestiones que habían sido minimizadas, que habían sido minusvaloradas por los gobiernos liberales, que eran como parte de nuestras raíces, ¿no? El ser mexicano había perdido, ¿no?, un poco de ese prestigio, de esa fortaleza, ¿no? Y empezaba, pues había mucha gente que no se sentía orgulloso de sus raíces mexicanas, que veía en el extranjero algo que siempre era mejor. Y con la llegada de la Cuarta Transformación, pues se revitalizan ese sentirse orgulloso de ser mexicano, sentirse orgulloso de rescatar a un país, que estaba sumido en la corrupción, que estaba sumido en las crisis, que estaba sumido en muchísimos problemas. Y pues hubo como una relación muy estrecha entre el gobierno, encabezado por López Obrador, la gente, ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum, el pueblo. Hay imágenes muy bonitas de las giras que realizaba el expresidente López Obrador a distintos municipios del país, en el norte, en el centro, en el occidente, en el sur, en el sureste, donde la gente salía a recibirlo y donde la gente quería tomarse una foto con él, saludarlo, mostrarle su apoyo, mostrarle su agradecimiento. Y ese fenómeno social, que pues por supuesto que nunca lo vivimos con los gobiernos del PRI o del PAN, los expresidentes del PRI y del PAN pues eran rechazados, ¿no? Prácticamente ellos llegaban en helicópteros, iban en helicópteros, no tenían contacto con la gente, las conferencias de prensa o los espacios donde de vez en cuando hacían actos públicos estaban muy controlados, el ejército y el Estado Mayor Presidencial impedían que la gente se acercara a los presidentes, y porque tenían miedo de que hubiera un rechazo, de un grito, de una queja. Entonces era una distancia muy amplia entre los mandatarios y el pueblo, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, Felipe Calderón pues tuvo muy pocos actos públicos y todos ellos eran con unas grandes medidas de seguridad, porque sabían que si había un acto público donde entrara la gente, pues o le iba a gritar ilegítimo, espurio, o le iba a decir asesino o ladrón o cualquier cosa. Y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, pues hay un cambio radical en esa relación que existe entre la gente y las autoridades. Hace unas semanas la presidenta fue a Veracruz, un fin de semana fue a Veracruz, y las imágenes son impactantes, ¿no? Ella se para, ¿no? Abre la puerta del vehículo que la traslada, se para encima, ¿no? Ahí al lado de la puerta, y
rodeándola hay un montón de gente, ¿no?, que la aplaude, que la saluda, que le muestra su agradecimiento y que le muestra su solidaridad en la lucha contra Estados Unidos, en las políticas que está haciendo, en los programas sociales que está emprendiendo. Entonces, pues esa parte sí es una cuestión muy importante, porque es rescatar un orgullo que había sido mancillado por los gobiernos liberales, y es fortalecer o rescatar esa relación que siempre debe haber entre un pueblo y sus gobernantes, ¿no?, que es algo que no habíamos vivido, al menos la generación a la que pertenezco, de 30, 40 años, no había tenido esa cuestión de sentirse por fin orgullosos y representados por quien ocupa el cargo de presidente o presidenta del país. Y eso es algo que es importante y es parte también de esta transformación, porque hemos vivido en el país una transformación democrática, porque hemos vivido una transformación económica, porque ahora tenemos a gobiernos que invierten en la gente, a gobiernos donde la corrupción no es una práctica común, sino es un delito y se castiga. Y pues eso ha llenado de orgullo a los mexicanos, y me parece que se ha fortalecido este sentirse orgulloso de ser mexicano y de vivir un proceso político y cultural donde pues hay un cambio radical de lo que teníamos con los gobiernos neoliberales, con el PRI y el PAN, y lo que tenemos ahora en un gobierno pues que abona al bienestar de la población y al bienestar del pueblo. Y bueno, pues eso es lo que tenemos hoy en el periódico Regeneración. Recuerden pues que el periódico ya está en circulación. También lo pueden descargar de la página de Morena, morena.org, y también lo pueden descargar de la página del Instituto Nacional de Formación Política. Así es que si no les llega por algún motivo el impreso a sus casas, lo pueden buscar con gente de Morena, y si no, pues lo pueden descargar de las páginas oficiales de Morena y ahí lo pueden leer, y también lo pueden compartir por redes sociales, WhatsApp, Telegram, o colocarlo en su Facebook o en su Twitter o en su TikTok, ¿no? Entonces, bueno, pues está el número en circulación, así es que espero que lo revisen, que si les llegan y lo leen, pues lo compartan entre sus amigos, entre sus familiares. Y bueno, pues nosotros nos estaremos viendo aquí muy pronto en la 4 TV. Recuerden pues ponerle las notificaciones, suscribirse al canal, y pues nos veremos muy pronto. Abrazos. Bueno, pues ahora vamos con la sección de Dani Campero, donde desmenuza pues todo lo que tiene que ver con la guerra sucia de la derecha, con las campañas de odio, con las mentiras que a diario los de derecha y sus voceros en los medios de comunicación difunden, repiten, transmiten. Así es que vamos con Dani Campero. Bienvenidos a esta sección de Regeneración, donde nos dedicamos a desmontar las mentiras de la derecha. Veamos algunas que han circulado en redes en los últimos días. La mentira sobre la gasolina. El precio de la gasolina es uno de los temas favoritos de la derecha para intentar generar descontento. Esta semana no faltaron las falsedades al respecto. Algunos comunicadores como Ciro Gómez Leiva aseguraron que la presidenta Claudia Sheinbaum decretó un control de precios. Esto es completamente falso. La realidad es que la doctora Sheinbaum propuso un acuerdo voluntario con los gasolineros para que el precio de la gasolina regular no rebase los 24 pesos por litro. No hay decreto ni imposición. Además, hay distribuidores que abusan en sus ganancias y muchos hemos sido víctimas de estos atropellos. Por eso, es clave seguir denunciándolos. Por otro lado, Petróleos Mexicanos informó que durante el sexenio se prevé la producción de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, con 2.036 perforaciones y 1.300 reparaciones mayores. Todo esto para alcanzar la autosuficiencia energética y asegurar que el precio de la gasolina no supere los 24 pesos por litro. La derecha espera el colapso de Pemex, pero la Cuarta Transformación sigue avanzando y reparando el desastre neoliberal. La foto falsa de Claudia Sheinbaum y el general Cienfuegos. Circula en redes sociales una imagen manipulada donde supuestamente la presidenta Claudia Sheinbaum besa la mano del general Salvador Cienfuegos.
Esto es un montaje burdo. La imagen se difundió desde cuentas anónimas y no verificadas tras la presencia del exsecretario de Defensa Nacional en el evento por el 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad. En una estrategia evidente, intentaron relacionar a la doctora con el general, a pesar de que el propio fiscal Alejandro Hertz ha confirmado que Cienfuegos no tiene ninguna investigación en su contra. Y en el colmo del absurdo, la imagen que difunden trae la marca de agua de una herramienta de inteligencia artificial, lo que confirma que fue inventada. La pregunta es, ¿la derecha paga tan mal que sus operativos son así de mediocres o tienen infiltrados a nuestros que sabotean sus propias mentiras? Ahora vamos con la farsa sobre los fondos del ISSSTE. Algunos medios aseguraron que Morena y sus aliados van por los fondos de los trabajadores del ISSSTE. Hablan de 11,000 millones de pesos provenientes de cuotas y aportaciones de empleados públicos. Esto es una mentira, otra vez, sin fundamento. La reforma a la ley del ISSSTE no plantea que esos fondos sean transferidos a Morena ni a ningún otro partido. Lo que propone es reforzar los ingresos del ISSSTE para mejorar la atención a los derechohabientes y garantizar una política pública progresiva y equitativa. Martí Batres, director del ISSSTE, explicó el plan el pasado 25 de enero en 25 puntos para la transformación del instituto, que incluye mejoras en créditos de vivienda para beneficiar a más de 400,000 trabajadores, eliminando trabas y condonando deudas injustas. Como siempre, la derecha insiste en su gran estrategia: generar miedo, desinformación y difundir filtraciones de supuestas fuentes cercanas que en realidad solo existen en su imaginación. A pesar de sus esfuerzos, la gente ya no les cree. Así cerramos esta edición de Regeneración. Nos vemos en el próximo número. Y recuerden, sin información no hay transformación. La revolución de las conciencias estará de todas, todos y todes. Ahora vamos con Mayo Monero y su sección sobre los cartones. Él selecciona pues los cartones que le parecen pues más interesantes, los que provocan más risa, los que describen mejor el contexto en el cual vivimos o algún tema en específico. Y bueno, pues él hace la selección, los explica y los muestra. Así es que vamos con Mayo Monero. Bienvenidos a los mejores cartones en el periódico Regeneración. Alerta de cartonazos. Hoy tenemos 3 obras de arte que representan muy bien la coyuntura de estos días. El primer cartonazo es del maestro Fisgón, quien dibujó a un desalmado terrorista encapuchado con lentes oscuros y armado hasta los dientes. Y ante estos rufianes nos preguntamos si cuando hablamos de narcoterrorismo nos estamos refiriendo a la DEA. No en pocas ocasiones se han registrado casos en donde la DEA participa en actos injerencistas en nuestro país o en complicidad con capos de narcotráfico. Todo ello durante los sexenios prianistas, como lo fue el caso del agente de la DEA, Víctor Vázquez, que declaró que en 2014 entró a territorio mexicano con armas para capturar al Chapo Guzmán. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado muy claro que no se permitirá la injerencia de ninguna agencia de otro país en territorio mexicano. Cooperación sí, subordinación no. El siguiente cartonazo es de Waldo, quien nos presenta a Donald Trump sosteniendo las cadenas que van al cuello del esclavo Javier Milei, presidente de Argentina, quien grita su clásica frase: ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ay, Milei! Tan lejos de Estados Unidos geográficamente y tan cerca de besarle los pies al magnate naranja. Y es que junto con Daniel Noboa y Nayib Bukele se han convertido en el frente de derecha en nuestra América, sirviendo sin chistar a los intereses del Imperio del Norte. La presencia de estos 3 siervos de Estados Unidos en la toma de posesión de Donald Trump demuestra sus intenciones entreguistas, y a pesar del servilismo demostrado por Noboa y Bukele, y en especial por parte de Milei, el 12 de febrero Trump firmó un decreto con el que se le impone aranceles en acero a Argentina, argumentando que Estados Unidos tiene un déficit que cubrir. I'm sorry, my friend, business are business. El tercer cartonazo es del caricaturista Hernández,
quien nos presenta a Daniel Noboa, el flamante presidente de Ecuador y junior del empresario más rico de ese país, diciendo: si ya le copié a Trump lo de los aranceles, le puedo copiar lo de la toma del Capitolio. Primero que nada, recordemos que Noboa quiso demostrar lo trumpista que es, imponiéndole aranceles a México, no el 20 ni el 25, sino el 27%, 2 puntos porcentuales más que el mismo Donald Trump. Sin embargo, quedó en ridículo, ya que el 31 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum ya había acordado con el presidente de Estados Unidos que iba a haber un plazo de un mes para la revisión de dicha alza. Y lo otro que tenemos que tener en el radar es que hay elecciones en Ecuador y el presidente candidato ha gastado millones de dólares en publicidad, en espacios en medios corporativos de comunicación, pago a artistas y campañas de mentiras en redes sociales. Y a pesar de la onerosa campaña, quedó en empate técnico con Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, para forzar una segunda vuelta. Es evidente que no se puede ocultar un gobierno nefasto. Y así hemos llegado al final de los mejores cartones en el periódico Regeneración. No se olviden, sin formación no hay transformación. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en su programa del periódico Regeneración. Recuerden que estamos aquí cada 15 días para difundir, bueno, todo lo que tenga que ver con Morena, todo lo que tenga que ver con el periódico Regeneración, y así es que nos veremos muy pronto. Recuerden suscribirse al canal de la 4 TV, recuerden pues ver toda la programación que hay en la 4 TV y pues nos estaremos viendo muy pronto. Les mando un abrazo y pues hasta después.